Hola amigos, continuando con mi canal llamado El Porqué en el Folclore, recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. El tema de hoy: la indumentaria tradicional argentina, parte 6. En este caso vamos a ver la mujer de la época trágica. El atuendo de la mujer del gaucho seguía siendo muy simple, basado en el tipoy que tomaban algunos detalles y que en esta época se basaba en el color rojo y se suprime el color verde y celeste, que eran considerados colores unitarios. Corría un dicho muy popular que decía: mujer que se vista celeste o verde será tu usada a cuchillo para que siempre se acuerde. La mujer de la campiña seguía usando el peinado a raya al medio con una o dos trenzas, blusa de algodón azul, marrón, verde o rojo estilo romántico, ceñida al torso, con un cuello bebé y una falda amplia a media pierna con colores más claros que la blusa, enagua y calzones blancos. Estaba descalza. La blusa de color por lo general de lienzo o de algodón realizado en Cochabamba, Bolivia o en el Cusco peruano, como también de las telas llegadas desde Tucumán, de colores lisos y fuertes, como también en blanco, de cuello tipo bote, amplio o espejo, de mangas cortas. Pollera amplia, arruchada, con una cinta que ajustaba la cintura, larga a media pierna o a los tobillos. Usaba el rebozo, una pieza cuadrangular hecho con bayeta, de colores generalmente claros, que cubría la cabeza y los hombros. Como desde un principio, continuaba descalza. Las diferencias políticas entre unitarios y federales no eran tenidas en cuenta por la mayoría de las mujeres del campo especialmente, y su vestido es similar. Por lo general su diferencia en ese estrato social era marcada por el uso de los colores, celeste o verde, que usaba la mujer del unitario, pues su hombre vivía alzado. Así aparece el cuatrero y por ello no tenía mujeres permanentes. No tengo diferenciación fidedigna entre la mujer federal y la unitaria en este estado social campesino, aislado totalmente, donde la significación política tendría muy poca relevancia, no así en la mujer de la ciudad, donde las diferenciaciones son muchas y que pronto veremos. A poco de andar, el partidismo federal y unitario acrecía. La siembra del odio era continua y eficaz. Los unitarios continuaron siendo tildados de alborotadores. Se prohibió por decreto manifestarse adicto al motín del 1 de diciembre y se obligó a los empleados a llevar una divisa punzón. La obligación se hizo extensiva poco después en las escuelas. Porque cuando desde la infancia se acostumbra a los niños a la observancia de las leyes y a respetar las autoridades, esta impresión queda grabada de un modo indeleble, según decía el decreto, añadiendo: ellos deben ser educados según las miras y las políticas del Estado. A todo este caos social con divisiones que lamentablemente continúan aún, las damas de la alta sociedad bonaerense, compuesta por mujeres de candor, enseñadas desde la infancia que su gestión en la alta sociedad era de dar posibilidad de tener muchos hijos, luego de casarse con un hombre de su nivel societario y cultural para emparentar familias de arraigo español principalmente. Así, ellas se dedicaban a pulirse en el canto, la costura y los enseres propios de las damas, que al cumplir 13, 14 años, estaban en edad de merecer y concluir sus vidas junto a un hombre por lo general muy mayor, con 15 a 20 años de diferencia entre ellos. Su casamiento había sido convenido entre los padres y el interesado, sin consulta previa de la niña. Caso San Martín Remedio de Escaladas, donde ella de 14 años y él de 34 cumplidos. O de María del Carmen Puig, más conocida como Carmen Puig, casada a los 17 años con Martín Miguel de Güemes de 30. Un caso especial fue el de Manuel Belgrano, que en un 9 de julio, en un baile que se celebraba la declaración de la independencia, Belgrano quedó prendado de una mujer hermosa, joven, tucumana, María Dolores Elguero Liendo, y ella de él. Belgrano tenía 46 años, ella 18. En la sociedad de Buenos Aires estaba enrarecida por la liberación de los esclavos, donde aún había muchos de ellos que seguían siendo esclavos. Había una idea y voluntad de liberación, pero no en todos los casos.
Las damas de la sociedad promovida por Rivadavia antes de la llegada de Rosas eran denominadas como la sociedad conservadora, donde su idea era unitaria y eran tratadas de desigual manera. Tal es el caso de la señora Estanislada Tartás de Buenos Aires, quien en su momento apoyó la causa independentista y aportó 6 onzas de oro al equipamiento de la expedición de 1810. Fue uno de los 3 primeros miembros de la Sociedad de Beneficencia nombradas por Rivadavia el 18 de febrero de 1823. Casada con Agustín Wright, a quien le llamaban Uritz, era una dama de clase. Tenía su casa en el Alto, hoy San Telmo, con patios embaldosados, llenos de plantas multicolores y 2 salas tapizadas con brocato celeste y oro, que en su accionar y el de su esposo fueron galardonados como amigos de la libertad, cuando liberó a todos sus esclavos para vivir rodeado de cariños. Pero en un momento trágico que sucede en estas sociedades turbulentas, más acuciadas por necesidades y envidias que por el accionar gubernamental, que se dedicaba a apañar a seres improductivos y con la idea de tomar lo que no es propio. Una noche, al retirarse a descansar, Estanislada, acurrucada entre las cobijas de su cama, advierte que hay alguien debajo de su cuja, un hombre que seguramente esperaba el sueño de la dama para llevarse algo de valor. Sin inmutarse, la valiente dama llama a su sirvienta llamada Úrsula, que descansaba en la habitación contigua, y con voz seria la envía a buscar un emoliente y le dice: «Quiero dormir bien, pide que me preparen esa receta». Y en un papel escribe a un vecino indicando la presencia del intruso. Llegaron al rato algunos vecinos armados de palos y sacaron al sorprendido ladrón debajo de la cuja con solo arrimarle un palazo. Estanislada reía por el episodio, mientras que Úrsula, que llevó el mensaje sin saber su contenido, pues no sabía leer, casi le da un soponcio al enterarse del escrito. El ladrón fracasado, que fue liberado prontamente, se vengó a los pocos días denunciando a la mazorca que la señora Estanislada Tartás tenía 2 salones con brocato de seda y oro en su casa, y así la mazorca una tarde llegó y con ella llegó uno de los negros que había liberado a su marido. Estanislada se indignó de tal manera que le llamó desagradecido y canalla, y como el negro le sonreía, fue hasta una mesa donde tomó una pistola y le desenrajó un tiro al motudo, que no dio por poco en la humanidad del negro asustado. Todo eso era demasiado para permitírselo a una señora que se atrevía a decorar sus salas con los odiados colores unitarios. Por orden superior fueron confiscados todos sus bienes y una comisión de policía rompió cuidadosamente la porcelana celeste y arrancó el brocato de seda de las paredes y las felpas de las cortinas. De paso, le robaron todas sus alhajas. Estanislada y su esposo huyeron a Montevideo y terminaron sus días en esa ciudad. La mujer de la campaña, la mujer del estanciero, tenía una posición económica floreciente que le permitía ciertos lujos, como el uso de medias de muselina de color negro fundamentalmente, pues era el color que denotaba elegancia, zapatos con taco carretel prendidos con hebillas o botoncitos. Usaba una amplia enagua de seda blanca de falla, que es un tejido de seda reversible y sin decoración, con urdimbre de ligadura que trabaja en tafetán y en una urdimbre de pelo que trabaja en acanalado. Se crean unos canales de igual altura, por lo que se produce un efecto rayado o de canutillo pequeño. Con ancho volado bordado en el ruedo, adornado con pasacintas y moños, vestido con el corpiño de la bata largo y ceñido, prendido con botoncitos en la delantera, las mangas armadas sobre el forro liviano con puños con volados de gasa. Su peinado era de bandas separadas y recogidas por una torzada alta, que llaman moño en España. Podemos observar en una litografía de dama porteña con un vestido de mañana, donde luce un vestido con manga balón durante la primera ronda de mate. Luego de 1830 se hace moda, impuesta por la política aterradora de Rosas, el color punzó. Todas las damas de la élite rosista tenían que llevar el color punzó.
la divisa y aparece el peinetón para colocarse en el cabello. La mujer tiene una visión más igualitaria entre sus pares. No le interesa tanto definirse como unitarios o federales, puesto que las vivencias eran similares. Padecían el patriarcado de igual manera. Un caso que denota tal postura es la de la Aljaba, primer periódico en Buenos Aires dedicado al bello sexo argentino, editado por una mujer, la uruguaya Petrona Rosende de Sierra. La Aljaba, que contó con 18 números entre 18 de noviembre de 1830 y el 14 de enero de 1831, fue un periódico de orientación feminista que intentaba concientizar a la mujer sobre su rol en la sociedad y en la vida del hombre. El tercer artículo, en un conmovedor llamado a las mujeres, una acción muy particular para terminar con las luchas civiles del país, indica: federales y unitarios, queden desarmados por nuestras súplicas y por nuestras lágrimas, sean enmohecidos a los filos de sus espadas. El reconocimiento de nuestra independencia por parte de la Francia es un acontecimiento grandioso y por consiguiente de gran peso en la balanza política que se ve inclinada a nuestro favor. No hay muchos meses que el ministerio del ex rey Carlos X se pronunció de un modo capaz de infundir temores a los gobiernos republicanos de nuestra América. Hablando con verdad, debíamos temer que la expedición triunfante de Argel no quedaría sin que se le diese un nuevo destino y que éste fuera la América. Las tropas españolas que se reunían y disciplinaban en la isla de La Habana operarían en combinación con las de Carlos X. Por consiguiente, una fuerza numerosa, aunque llegase a nuestros mares algo desmembrada por la distancia y la epidemia que generalmente se la azota en las grandes expediciones peninsulares hacia nuestras regiones, sin embargo, todo eso nos hubieran causado muchos males, de los que podemos contarnos libres, por la libertad que hoy goza la Francia y por el reconocimiento que acaba de hacer de nuestra independencia. Pero este reconocimiento no nos traerá los bienes que debemos esperar de él sin que por nuestra parte hagamos ver a la Francia y al mundo entero que somos y estamos capaces de ser reconocidos. Un ministro diplomático se nos pide, como es de costumbre, entre las naciones cultas, para que éste marche competentemente autorizado. ¿Qué haremos? ¿De qué modo nos presentaremos a una nación poderosa y que acaba de darnos la más alta prueba de la unión y de sus sentimientos y deseos? ¿Nosotros qué somos? Estamos tan discordes y tan divididos en nuestras opiniones y hasta en el conocimiento de nuestros propios intereses. ¿Qué hacemos? Sexo influyente. Ha llegado el momento más crítico y más oportuno para manifestar lo que podéis sobre el corazón de los hombres. Argentina de todos los pueblos del interior, con vosotras hablo. Compatriotas cordobesas, tucumanas, salteñas, santiagueñas y todas, unid vuestros ruegos con las porteñas. Postrémonos todas ante los hombres. Alcemos nuestras manos, lloremos, federales y unitarios queden desarmados por nuestras súplicas y por nuestras lágrimas se han enmohecido los filos de sus espadas. Todos llenos de un mismo sentimiento, todos poseídos de un mismo deseo, sean presentados por nosotras en el templo de la reconciliación. Allí serán coronados por nuestras manos. Y sin dilación, impelámoslos a que en las aras de la patria juren sacrificar en lo sucesivo todas sus pasiones, antes que volver a exponer a sucumbir bajo las ruinas de la discordia. Nunca se nos ha presentado una mejor ocasión de imitar a las Sabinas, que desarmaron la cólera y la venganza que dominaba con furor a los que iban a entrar en el combate. Ellas se postraron en el medio del campo que unos y otros habían destinado para el lugar de sepulcro. Antes de ceder a sus pretensiones, por ellas
por sus ruegos y lágrimas, en vez de la muerte, hallaron la vida y una unión que los hizo después temibles y respetables para otras naciones. Imitemos su ejemplo, roguemos a los partidos, mediemos para que terminen sus divergencias, y si no ceden a tan justa demanda, que vuelvan los puñales que amenazantes brazos levantan contra la vida de la patria, que los vuelva sobre nuestros pechos, que vean correr nuestra sangre antes que en su empeño logren ver desgarrada aquella y en ella a nuestros hijos tiernos y queridos. Esta mujer pacificadora, donde la grieta de las fases políticas surtió el efecto entre ellas, tuvo la oportunidad de hacerse valer ante los hombres, exigiendo por lo menos mayor atención y esmero en el trato cotidiano. A principios de 1822 llegó a Buenos Aires un artesano llamado Manuel Mateo Masculino, quien puso un aviso en el diario El Argós el 16 de abril de 1823 anunciando sobre la empresa que iniciaba. Ha llegado a esta capital para permanecer en ella Manuel Masculino, fabricante de peines de marfil y peinetas de carey de varios gustos. Es general en su facultad de inventor tanto en su arte como en las máquinas de su profesión, como la cual facilita su trabajo, al punto de que un joven haga con perfección lo que 4 buenos maestros. Tiene otras máquinas para cortar horizontal en forma de abanico, ovalado, en círculo, con lo que lo hace con calados tan diversos y finos que son inexplicables por su variedad. Y vende a precios muy cómodos en su tienda de San Francisco, a media cuadra, calle Potosí. Comenzó el trabajo de producir peinetas españolas, anillos, camafeos e inventó el peinetón federal luego de 1830. El peinetón que se puso de moda rápidamente entre las mujeres federales y se dedicó a realizar verdaderas obras de arte al respecto, con carey, otras con imitaciones poco menos costosas realizadas con el asta de las vacas, a la que le agregaban incrustaciones de oro y plata. También marfil y nácar. Se hicieron modelos de varillas, ovales, en forma de trapecio y de campana. Tanto llegó a ser la exageración que hicieron publicaciones en las revistas y caricaturas de la época que mostraban que las damas podían levantar vuelo estando ataviadas con el peinetón si se levantaba una pequeña brisa. Siempre hará que se distinga una porteña del resto de las mujeres del mundo. Un adorno especial. Un adorno al que tienen como a la vida, o casi me atrevo a decir más que a ella. Es una inmensa peineta que parece un abanico convexo, más o menos precioso o más o menos adornado, según el rango y bienes de quien la lleva, decía Alcides d'Aubigny en 1826. La dama porteña y la de las grandes urbes argentinas, subyugadas por el hombre, tuvo la oportunidad de hacerse valer pidiendo que él le comprara un peinetón, distintivo de solidez económica y nivel social, que ella necesitaba imperiosamente. Hizo Masculino grandes obras y se destaca la creación de peinetones. Configura un fenómeno independiente del objeto propiamente dicho. La segunda cuestión que presenta la investigación es la complejidad del fenómeno en sí mismo. El peinetón significó, entre otras cosas, una nueva manifestación de la dimensión, flexibilizando los límites virtuales del tocado. La surgencia de un nuevo rol de la mujer capaz de actuar con determinación ante los hombres sobre quienes recaía la economía familiar. Me compra un peinetón. A cambio, la mujer obtuvo el reconocimiento de la sociedad emanado desde su llamativa silueta y un protagonismo inusitado en el centro de la escena social. Había versos como: aquella vieja que trota como mula de alquiler, aunque parece mujer, es quien al barrio alborota, de muchachos es devota, y en lo que hace a la opinión no tiene ya decisión, y su empeño es encontrar, sea unitario, federal, quien le pague el peinetón. U otro como: aquella moza que pasa con un anciano del brazo, como lo ha encontrado al paso, lo ha llevado hasta su casa. Ella lo halaga y lo abraza por comerle el corazón, pero lleva la intención de obligar al pobre anciano a que le pague el peinetón. El auge del peinetón derivó, por otra parte, en un activo comercio de importación, fabricación y exportación, y este proceso fue independiente de los conflictos políticos y sociales del momento.
guerra civil, inestabilidad gubernamental, guerra con el Brasil, además de abrir grandes posibilidades a las mujeres de clase baja para que pudieran llevarlo. Para concretar la gran demanda, medio centenar de fabricantes y vendedores, número más que considerable en relación a la escasa población de la ciudad, trabajaron fervorosamente creando nuevos y usados modelos. En un primer momento, el peinetón fue aceptado, pero más adelante fue criticado por un amplio sector de la población. Las posturas de descontento fueron vehiculizadas en una abundante producción escrita, versos populares, poesías eruditas, litografías caricaturescas, cartas de lector, notas y editoriales de prensa. Tal oposición no tuvo el efecto deseado, sino que por el contrario reforzó el decidido apoyo de la mujer. La resistencia desplegada sobre la cabeza femenina implicó cierto desafío a lo establecido y por otra parte conformó el mejor estandarte de la causa federal. La peineta española de 30 centímetros y maciza pasó gracias a la inventiva de los artesanos a ser un elemento liviano gracias a sus calados y que en 1834 llegó al máximo de su tamaño con 1,5 metros de anchura. El tamaño exagerado y la incomodidad que producía hizo que en 1836 decayera su uso. Pero aún se siguió utilizando en menor medida el peinetón federal, como se lo conoce dentro de la historiografía tradicional. Ocupó un espacio importante a partir de 1825. Cobró relevancia durante el primer gobierno de Rosas y con su abandono definitivo y a partir de 1840 cayó en el olvido. Para 1838 el furor de esta moda había pasado. Y cuando el daguerrotipo irrumpió en el Río de la Plata, una década después, no hubo mujer que osara posar con un peinetón frente a la cámara. De ser un objeto precioso, pasó a ser un adminículo oculto en el ropero, del cual, sin embargo, ninguna quiso desprenderse. La mujer del estanciero no lo utilizaba en esos tamaños, pues era realmente impropia para estar bien vestida en la estancia, y sí utiliza la peineta española y variantes de los trabajos masculinos, como la de otros artesanos como Salvador Vitela y Custodio Páez, quienes utilizaban también el carey y demás elementos para hacer peinetas tradicionales andaluzas. Importante destacar que los peinetones gigantes se utilizaban en fiestas y salidas muy especiales, y las peinetas sujetaban el cabello cubierto por una mantilla española que se las colocaban para ir a misa. Tal esquematización retrocedió al peinetón hasta 1810 y lo reubicó en el seno de la élite criolla, cuando en realidad había surgido en la segunda mitad de la década de 1820, dentro de la clase ascendente de los hacendados. Esta tradición se estructuró a partir de un imaginario que emergió una y otra vez en los actos escolares conmemorativos de la Revolución de Mayo de 1810, fecha patria argentina, con representaciones escolares de alumnas vestidas de damas antiguas, con miriñaque y peinetón, cuando ninguno de estos elementos había pertenecido a ese momento histórico. Gracias amigos por ver y escuchar el Porqué en el Folclore, y les encomiendo la gauchada de suscribirse, comentar y compartir con otros que gusten del folclore y así poder continuar emitiendo este canal que es gratuito, sin más interés que dar un cacho de cultura. Hasta pronto.